Muy amados hermanos, buenas tardes. Es un gozo estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Nosotros tenemos una palabra del Señor que vamos a compartir y yo les quiero primeramente saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar en especial a todos esos niños de la congregación. Tenemos muchos niños en la congregación y también quiero saludar a aquellas personas que hace poco, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, han estado congregando con nosotros, se han acercado a nosotros. Les queremos animar que continúen firmes en el Señor, en su palabra, en la oración y conectados junto con todos los grupos que hemos estado haciendo durante este tiempo que no nos hemos podido ver. Yo quiero comenzar orando en esta tarde para que el Señor nos dirija. Amén. Así que, ¿qué les parece si juntos, allí donde están en sus hogares, podamos orar? Aquí nosotros estamos también en nuestro hogar, así que vamos a tomarnos este tiempo y vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, que tú nos das en medio de las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, Señor. Señor, en medio del sufrimiento y la necesidad, tú te manifiestas. Y hoy también es un día en el cual tú te vas a manifestar. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Padre, revelarnos por tu Espíritu lo que vamos a repasar hoy, lo que vamos a ver. Y que no solamente sean palabras o cosas que aprendamos, sino, Señor, que las podamos poner por obra, sean de edificación para nuestras vidas. Te pido, Señor, por aquellos que tal vez por primera vez se están conectando hoy, para que, Señor, a través de estas palabras ellos puedan comprender cuánto tú les amas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en la tarde de hoy nosotros vamos a estar compartiendo una palabra del Señor que no es nueva. Ustedes saben que hace unos 2 domingos atrás, prácticamente, el hermano Daniel Chipola estuvo compartiendo con nosotros una palabra muy especial y esta palabra se llamó Año 2020, Profecía en Perspectiva. Y esta palabra estuvo relacionada a otra palabra que le estuvo trayendo a principios del año que se llamó Un Nuevo Comienzo, Año 2020, Un Nuevo Comienzo. Entonces, en la tarde de hoy quiero que juntos recordemos y meditemos en algunos puntos importantes de la palabra que recibimos del hermano Daniel Chipola. Y para esto he titulado a esta reflexión Plan de acción en medio del sufrimiento. Pero antes de llegar a ese plan de acción que también vimos y el Señor nos habló durante esta predicación que trajo el hermano Daniel Chipola, quiero poner unos puntos como base, como fundamento, que a través de toda la predicación que él nos compartió estuvimos viendo. Lo cual me recuerda que durante este tiempo que hemos estado como congregación separados físicamente, sí hemos tenido mucho contacto con las hermanas, con todos, a través de diferentes medios. Pero cuando he estado hablando con las damas, nosotros hemos podido darnos cuenta de lo importante que es meditar en la palabra del Señor. Incluso estuvimos viendo 7 hábitos importantes de aquellas damas que nos hemos consagrado al Señor, que somos separadas para el Señor. Y uno de los hábitos importantes es meditar en la palabra. Esto quiere decir que las veces que nosotros escuchamos una palabra del Señor, debemos de tomarnos el tiempo de volver sobre esa palabra. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de volver a poner esta palabra, de ver esta palabra, de tomar notas sobre esta palabra y mirar qué les toca hacer en referente a lo que el Señor nos ha hablado. Entonces, en la tarde de hoy, nosotros queremos ver puntos importantes que el Señor nos trajo y también algunas cosas que vamos a implementar o que continuaremos implementando como acción, como iglesia, en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo.
Entonces, yo quiero comenzar con el primer punto para recordar de esta palabra. El primer punto que quiero que recordemos tiene que ver con todos los ejemplos que vimos tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, en donde quedó demostrado lo siguiente: que lo extraordinario, sobrenatural e inimaginable de Dios siempre fue hecho en tiempos de necesidad y de sufrimiento, y no en tiempos de tranquilidad y de prosperidad. Quiere decir entonces que en estos tiempos de gran necesidad y sufrimiento, causados en esta ocasión particular por este terrible coronavirus, es cuando la iglesia, en el nombre de Jesús, hará cosas extraordinarias, sobrenaturales e inimaginables. A través de todos estos ejemplos que el hermano dio en la palabra que él nos trajo, pudimos ver ejemplos como Elías, pudimos ver ejemplos como Pablo, pudimos ver ejemplos aún de la iglesia que se movía de una manera sobrenatural en medio de la persecución. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy, que siempre la iglesia, siempre los hombres y las mujeres de Dios, cuando se mostraba lo extraordinario de Dios, siempre era en medio de la dificultad y siempre fue en medio de la necesidad y siempre fue en medio del sufrimiento. Recuerden que lo extraordinario, sobrenatural e inimaginable para este mundo sin Dios no lo es para Dios. Hice esta nota porque a veces cuando hablamos de lo extraordinario, sobrenatural, inimaginable y todas estas cosas, pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Y es importante que nosotros comprendamos que lo que es extraordinario para Dios no es lo extraordinario para el mundo. Por eso es que tenemos que guardar nuestros corazones de tal manera que actuemos en acuerdo con la dirección que Dios nos da para cada tiempo en particular y no en acuerdo a los estándares de este mundo. O sea, que para este mundo no necesariamente tiene que ser extraordinario la estrategia de Dios. Ya al final de este mensaje, a la mitad de este mensaje que estamos hoy compartiendo como un recordatorio, una reflexión de lo que ya escuchamos, nos va a quedar más claro que las estrategias que el Señor muchas veces nos da como congregación para que nos levantemos en contra de toda oposición y para que manifestemos al Espíritu Santo, el poder de Dios en medio de este mundo, son cosas que jamás el mundo haría y que jamás el mundo las categorizaría como extraordinarias. Esto me recuerda un mensaje de este mismo hermano, de Daniel Chipola, que se titula Grandes cosas, cosas grandes, o cosas grandes, grandes cosas. Y lo pueden conseguir en el website de ellos, ¿verdad? generacionenconquista.org o en su canal con el mismo nombre, Generación en Conquista. Y allí exactamente habla cómo hay cosas que el mundo no ve grandes, pero para Dios son muy grandes. El segundo punto que yo quiero rescatar de esta palabra que nosotros pudimos escuchar es que el Señor le dijo a sus discípulos las siguientes palabras y también son para nosotros hoy. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el hermano nos comunicaba lo siguiente: los que somos hijos de Dios también vamos a sufrir, pero no tenemos nada que temer porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y es Él quien nos dice otra vez, no teman. Como ejemplo, en el Antiguo Testamento, todo Israel fue librado de la muerte por la sangre de un cordero pintada en los dinteles y en los postes de sus casas. En el Nuevo Testamento, Jesucristo fue el cordero sin mancha y sin defecto, y el precio de nuestro rescate
fue su preciosa sangre derramada. Entonces aquí el hermano Chipola nos estuvo instruyendo de que esa palabra cordero viene del término talé y de su raíz proviene en hebreo la palabra para cobertura. El Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado, también nos cubre completamente. Jesucristo es nuestra cobertura. Somos llamados al espíritu de poder y no de temor. Así que hasta ahora hemos rescatado y hemos recordado dos puntos importantes que nos trajo el hermano Chipola como instrumento del Señor. El primer punto es saber que la iglesia siempre se ha manifestado de manera sobrenatural a través del tiempo en medio de la necesidad y en medio del sufrimiento. Y el segundo punto importante es que comprendamos y que recordemos que nosotros no tenemos que tener temor, porque Jesucristo mismo es nuestra cobertura. El tercer punto que quiero rescatar en esta tarde es el siguiente, lo voy a leer. La iglesia, la simiente de Cristo, es la bendición para este mundo. El mundo no tiene bendición sin la iglesia. Si tú eres un hijo del Señor, si tú eres iglesia, la noticia para ti en esta tarde es que tú eres una bendición para el mundo y que el mundo no tiene bendición si no está la iglesia. La iglesia es sumamente poderosa. La iglesia es la simiente de Cristo. Y nosotros tenemos que tener estos pensamientos muy afirmados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Incluso también ser personas que cuando de momento caemos en duda por alguna razón en la vida, sé que a todos nos ha pasado, podamos clamar al Señor y podamos decir, Señor, tu palabra dice que no tengo que tener temor. Entonces es bien importante que en este tiempo nosotros seamos esa iglesia, la iglesia que no teme, la iglesia que sabe que va a ser usada por el Señor en los tiempos de necesidad, en los tiempos de sufrimiento. Cuarto punto, y este cuarto punto fue muy interesante para mí y luego que lo escuché he estado en este libro, es referente al libro de Esther, he estado leyendo y he estado aprendiendo y el Señor me ha estado ministrando bastante a través de este libro de Esther. Dice, así como Esther fue puesta por el mismo Señor como reina para que se dispusiera a ser muerta, pero librar a su pueblo del genocidio y lo logró, así también nosotros, los creyentes, hemos sido hechos reyes y sacerdotes al servicio de Dios para cumplir el propósito más extraordinario, sobrenatural e inimaginable en medio de esta pandemia. Y es el siguiente: una masiva salvación de almas en el mundo entero. Quiere decir que lo extraordinario, lo inimaginable y lo sobrenatural que nosotros podemos experimentar sobre todas las cosas en este tiempo de esta pandemia es saber de una masiva salvación de almas en todo el mundo. Gente que se salvan por cientos y por miles a raíz del padecimiento tan grande y de este sufrimiento. La iglesia en medio del sufrimiento tiene que recordar a Esther 4:14, muy importante para nosotros. Hay que rescatar este versículo de esta palabra que el Señor nos trajo hace 2 semanas, que está en Esther 4:14, vuelvo y repito, dice, ¿quién sabe si no ha llegado al trono para un momento como este? O sea, se le dice a Esther en este libro, ¿quién sabe si no has llegado al trono para un momento como este? Y el Señor nos hacía esa pregunta a nosotros, ¿verdad? Es más, y nos afirmaba que habíamos llegado a este mundo, habíamos llegado a este lugar, habíamos sido hechos reyes y sacerdotes para este momento particular en el que nosotros estamos viviendo. Esto me hace recordar
a mi esposo David cuando hace un tiempo que comenzó todo esto, él me estaba comentando, le estaba comentando a nuestra niña que él sentía en su corazón que él había sido hecho para este tiempo, para un tiempo como este, como el que estamos viviendo. Y él nos comentó eso mucho antes de que este hermano trajera esta palabra del Señor, y realmente había un latir, un sentir en nuestros corazones que hemos sido hechos para este tiempo. El Señor nos ha puesto en esta generación para que hagamos una obra maravillosa en medio de todo lo que está sucediendo. Yo quiero dejarles saber a ustedes que vuelvan a ir sobre esta predicación. Estos son solamente 4 puntos que yo quise recordar sobre lo que el Señor nos habló y que son muy importantes para nosotros. A veces podemos escuchar una prédica una vez, una palabra una vez y ya no volver sobre ella, pero en realidad encierra mucho de lo que el Señor está llamándonos a hacer en este tiempo. Estos 4 puntos son el fundamento del plan de acción que nos corresponde llevar a cabo como iglesia. Y ahora yo quiero pasar a compartir con ustedes, aparte de estos puntos que ya he compartido, ese plan de acción de la iglesia en medio del sufrimiento. Porque fíjense que cuando el hermano Daniel Chipola está hablando sobre tantas cosas que están pasando en este momento, y de lo que significa eso para la iglesia y cómo la iglesia tiene que tener la mente ubicada, tiene que tener la visión correcta, el corazón correcto, la mente con los pensamientos correctos, es con un propósito. Y el propósito es de ganar muchas almas para Cristo. Y de esta palabra que él trajo, yo rescaté unos puntos que yo quiero compartir, porque sé además que estos puntos van a ser puntos de oración. Nosotros en esta noche, a través de este medio, no vamos a orar por cada punto, pero sí nosotros le vamos a pedir que al terminar este video, usted se tome un tiempo con su familia y usted pueda darle hacia atrás a este video y usted pueda ir sobre cada punto y meditar en estos puntos y levantarse en oración e intercesión por estos puntos. Incluso el viernes que viene, las damas de la congregación vamos a tener un tiempo de oración desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y esto va a ser imprescindible que nosotros tomemos estos puntos de oración que yo voy a estar compartiendo con ustedes, sacados de la prédica de año 2020, Profecía en Perspectiva, y que yo fielmente creo que es la solución del Señor y la estrategia del Señor para este tiempo. Les dije al principio que las estrategias del Señor son muy diferentes a las estrategias que tal vez usted y yo escogiéramos por nuestra propia voluntad o razonamiento humano. Imagínense el mundo, cuán diferente las estrategias que escogería en contraste con las estrategias espirituales del Señor. Entonces nosotros vamos ahora a mirar estos puntos, como les digo, sacados de esa palabra, y que nos dan una guía de qué hacer, cómo hacer y por qué orar. El punto número 1 que les quiero mostrar en esta tarde y que quiero recordar en esta tarde es la intercesión poderosa para que se quiebre toda dureza del corazón que lleva a la gente a acusar a Dios del sufrimiento, de tal manera que la gente llegue al arrepentimiento y no se vayan de este mundo sin Cristo. ¿Qué quiere decir este punto? Nosotros como hijos del Señor, cuando vamos en oración, cuando vamos en intercesión, tenemos que levantarnos en contra de toda la dureza que se levanta, que se ha levantado en el corazón de las personas porque no entienden el sufrimiento, no conocen al Señor, pero hay una iglesia que está orando, que está clamando para que toda dureza se caiga, incluso dureza en aquellos que en algún momento han profesado y han proclamado al Señor como su Rey, como su Salvador. Porque no entienden, sus corazones se desvían, empieza a haber desesperación, les inunda el temor.
y sobre estas cosas tenemos aún nosotros que tener mucho cuidado. Ese punto de levantarnos en contra de toda acusación hacia Dios es trascendental en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de intercesión, para que así ellos vengan a un arrepentimiento y ellos sean salvos y no se vayan de este mundo sin Cristo. Así que este sería el primer punto de acción, del plan de acción de la iglesia en medio de este tiempo de sufrimiento. El segundo punto que les quiero compartir como parte de este plan de acción, lo voy a leer, dice así: interceder de manera poderosa para una masiva salvación de almas del mundo entero, no solamente del condado en donde vivimos o del estado en el que vivimos o de la nación en la que vivimos, sino que sea del mundo entero. Y que haya esa salvación completa que el Señor da. Y que esa salvación venga a través de este sufrimiento y por el poder del Espíritu Santo, para que estén dispuestos a escuchar lo que antes no estaban dispuestos a escuchar, de tal manera que entonces puedan ser confrontados con la vida, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa misericordia ellos puedan encontrar la salvación. O sea que este punto hace referencia a interceder poderosamente para una salvación masiva donde los corazones que están siendo confrontados con un gran sufrimiento puedan, por el Espíritu Santo, ser despertados, puedan empezar a estar dispuestos a escuchar lo que antes no estaban dispuestos a escuchar. Les voy a dar un testimonio. En estos días estaba yo escuchando una doctora cristiana y ella contaba que ella, esto fue en Madrid, en España, y ella estaba contando cómo cuando fue a atender a uno de los pacientes, un hombre mayor ya de 70 y pico de años, ella le tuvo que dar la noticia, la mala noticia de que le tenían que poner un respirador. Cuando ella le dijo esto a este hombre, el hombre comenzó a llorar y la pregunta que le hace es, ¿voy a despertar? ¿Voy a poder despertar? Y ella tristemente le dice, yo no puedo asegurarle que usted va a despertar, pero sí puedo asegurarle que yo voy a hacer lo más que yo pueda en todo el conocimiento que tengo junto con el resto del equipo para que usted pueda estar bien. Ella dice que sintió una gran inquietud por este hombre y le preguntó, le dijo, ¿usted conoce al Señor? ¿Usted ha entregado su vida a Cristo? Y este hombre le cuenta lo siguiente, le dice, mira, nunca antes había querido escuchar nada, nunca antes había estado dispuesto a escuchar del Señor, pero con esto que me ha pasado, yo he cambiado de manera de pensar. Entonces, esta doctora empezó a llorar contando este testimonio y como este testimonio tienen que haber miles de testimonios. Entonces ella empezó a hablarle de Cristo, empezó a ministrarle de la palabra del Señor. Así que esta oración no es en vano, hermanos. Estas oraciones y estas intercesiones no son en vano. Tenemos que interceder para que este sufrimiento lleve a las personas a querer escuchar lo que antes no estaban dispuestos a escuchar. Y cuando les digo esto, recuerdo a una de aquellas personas que tenemos en nuestra congregación, en esta congregación local, Tiempo de Decisión, que trabajan en los hospitales. Tenemos dos hermanas que trabajan en los hospitales, otra hermana trabaja en una clínica, tenemos varones que reparten medicamentos a hospitales y a farmacias. Y es tremendo ver cómo Dios en medio de esta situación ya sabía que estas personas iban a estar ubicadas en estos trabajos y ahora están en primera fila tratando bien de cerca con personas que están contagiadas con el virus, que están muriendo de este virus, y están pudiendo hacer una obra tremenda directamente con estas personas.
Así que nosotros tenemos que recordar y comprender que estas estrategias y estos planes de acción de la iglesia en medio del sufrimiento son los dados por Dios. Son los que Dios está hablando, son los que Dios está dirigiendo y tenemos que rechazar todo pensamiento que tal vez se nos mete en la cabeza diciéndonos que no estamos haciendo nada. Mira, siempre estamos haciendo algo. Los hijos del Señor siempre estamos activos. Pero la oración siempre tiene que estar presente. La oración no puede faltar. La oración tiene que ser lo primero para que el Señor abra esas puertas, mantenga esas puertas abiertas, para que haya una iglesia activada, orando y clamando por aquellos que en este momento que estamos hablando y que estamos trayendo esta reflexión, hay muchas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Y en este momento, en medio de esta prédica, declaramos que esos corazones son abiertos, que esos corazones reciben al Señor, que esos corazones no se van sin Cristo. Esto me hace recordar que me impresionó mucho esta palabra cuando el hermano la trajo hace unos domingos atrás, porque cuando comenzó esta pandemia yo le comuniqué a mi esposo y a algunas hermanas de la congregación también les he comunicado cómo el Señor, cómo quiso venir a mí un gran sufrimiento. Yo a cada momento salía llorando, orando y llorando de ver todas esas noticias, esos videos de gente perdiendo su vida por esta situación, tantas personas. Y en un momento dado el Señor me detuvo. El Señor me detuvo y me mostró la gran cosecha de almas, los cientos y miles de almas que están siendo salvadas a través de esta situación. No se trata de por qué está pasando en este momento, no voy a entrar en eso, no se trata de echar culpas, no se trata de nada de eso. Se trata de que en este momento, por las razones que sean, que creo que también las pudimos ver en el video del hermano Daniel Chipola, en este momento estamos viviendo esto. Y la iglesia lo está viviendo, y los que no son la iglesia lo están viviendo, y todos estamos siendo afectados, todos podemos ser más afectados que otros. Y es tremendo ver cómo el Señor en medio de todo eso levanta una intercesión, tiene una iglesia. Y una iglesia que puede animar, una iglesia que puede visitar a otros, ¿verdad? De manera prudente, como yo, por ejemplo, yo tengo mi mamá es una persona mayor, yo la visito bien, guardando distancia, desde afuera la visito, pero la visito. Y tuve la oportunidad de hablar aún con la señora del segundo piso de mi mamá, que vive en el segundo piso donde mi mamá vive, a una gran distancia, y también le pude ministrar la palabra del Señor. El Señor siempre nos va a poner maneras en las que podemos continuar predicando el Evangelio. El tercer punto que yo quiero compartir con ustedes como parte de este plan de acción de la iglesia es el siguiente. Ver este sufrimiento causado por este coronavirus y todos los sufrimientos que vendrán como una oportunidad divina para no callar. Tanto este sufrimiento como los sufrimientos que vendrán, porque vendrán otros sufrimientos. Ya nosotros no vamos a volver a ser los mismos. Las cosas ya no van a volver a ser igual. Esto nos ha cambiado a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos lamentar porque la iglesia no está llamada a lamentarnos. Nosotros tenemos que recordar que es una oportunidad para que nosotros como iglesia sigamos hablando, sigamos predicando, sigamos contándole a otros lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Pero como nos decía el hermano, sobre todo que vean a Cristo en la manera en cómo nos comportamos, en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos. Y yo le añadí algo aquí, puse que también tenemos que estar muy pendientes de la manera que reaccionamos ante las buenas y las malas noticias. En estos días escuchaba yo y estábamos comentando acerca de estas noticias que hemos estado hablando sobre la hambruna que hay en muchos lugares y
probable hambruna que vendrá a raíz de todas las cosas que están pasando. Y cómo las personas se pueden llegar a desesperar, y estoy hablando ahora de la iglesia del Señor, porque bueno, hay cosas por las que nosotros estamos pasando ahora que nunca antes habíamos pasado por ellas. Han cambiado los tiempos, han cambiado la naturaleza de los tiempos. Pero, ¿qué pasaría si viene una hambruna? ¿Qué el Señor dice sobre eso en su palabra? ¿Acaso el Señor no dice que Él nos provee todas las cosas, que Él nos proveerá todo lo que nosotros necesitamos? No nos proveerá lo que queremos probablemente, pero sí lo que necesitamos, porque es una promesa del Señor. Entonces, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no confiar en esa palabra? Porque ahora sí podemos no comprar solo para nosotros, sino también, no solo para nosotros, sino también para alguien más. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Acaso no tenemos ejemplo en el Señor? ¿Acaso no tenemos ejemplos de otras iglesias como la de Venezuela, donde hemos visto cómo el Señor ha provisto para estos hermanos de una manera sobrenatural, extraordinaria e inimaginable? Creo que la posición de nosotros en este tiempo, que pudiésemos carecer de muchas cosas, es no solamente prepararnos, sino creer en la provisión sobrenatural del Señor, aun cuando se nos acabe lo que tengamos en nuestra casa. Porque a eso es que nosotros hemos sido llamados. Y la manera en que tenemos ciertas conversaciones con hermanos o con personas que no tienen al Señor, también demuestran, ¿verdad? Y son una oportunidad de mostrar a Cristo. Cuarto punto, y este es el penúltimo punto que voy a compartir. Estar atentos a la voz del Espíritu Santo, pues Él nos traerá personas a nuestra mente para poder llamarles o hablarles. Y muchas veces estas van a ser personas que desde hace muchos años no contactamos, y el Señor las va a traer a nuestra memoria para poder mostrarles lo que Dios tiene para sus vidas. Quiere decir que otra de las estrategias o parte del plan de acción de la iglesia en este tiempo es escuchar al Espíritu Santo y aún sentarse a notar cuáles son esas personas que hace tiempo yo no hablo con ellas. Señor, trae a mi corazón esa gente que hace tiempo yo no contacto, pero que tú tienes planes con ellas, Señor, que yo pueda ser en este tiempo el instrumento para que ellas puedan descubrir lo que tú tienes para sus vidas. Telefónicamente, por el internet, por tantos grupos que tenemos en el internet, eh, por texto, una llamada telefónica, por email, tantas maneras que hay para conectarse con aquellos que hace tiempo nosotros no vemos y que probablemente están necesitando una palabra del Señor. Y orar por ellos, sobre todas las cosas orar, pero también la acción de contactar. Tenemos que estar en contacto. Este es un tiempo en que la iglesia puede, realmente va a tener un gran fruto de almas, porque el tiempo es pertinente y el Señor nos ha hablado de esto. Y el último punto que quiero compartir como parte de ese plan de acción es el siguiente: salir de toda pasividad y comodidad de este mundo para que como instrumentos del Señor, llenos del Espíritu Santo, sepamos que tenemos el poder para hacer prodigios, milagros, señales en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a leer esto. Salir de toda pasividad, no solamente levantarnos en contra del espíritu de pasividad, accionar en contra del espíritu de pasividad. Lo contrario a algo pasivo es algo activo. La manera en que nosotros salimos de la pasividad no es solamente orando y levantándonos en contra de todo espíritu de pasividad que quiere influenciar nuestras vidas. La manera en que nosotros salimos de la pasividad es tomando acción, moviéndonos a las cosas que sabemos que tenemos que hacer en el Señor.
y salir de la comodidad de este mundo. Eh, Al principio se sintió raro estar en la casa, pero ustedes saben que la naturaleza del ser humano es acostumbrarse a su ambiente. Tengamos cuidado con acostumbrarnos y que esto se vuelva una comodidad para nosotros, porque nosotros necesitamos estar lejos de la pasividad, estar lejos de la comodidad, para que entonces el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de nosotros. Nosotros necesitamos actuar en el poder del Espíritu para hacer esos prodigios, esos milagros y esas señales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un tiempo de milagros. Este es un tiempo de agarrar ese teléfono y contactar a la persona que está enferma. Es el tiempo de orar por ellos. Es el tiempo de declarar sanidad sobre sus cuerpos. Es el tiempo de mostrar que Cristo es el único que puede salvar. Jesucristo es la solución. Jesucristo es el antídoto. No hay otra solución. Jesucristo, dice la palabra, que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Pero como también estuvimos viendo en esta palabra del hermano Chipola, este mundo está lleno de temor. Ellos no saben qué hacer. Entonces nosotros como iglesia necesitamos reflexionar en todos estos puntos. Necesitamos ver estas estrategias que el Señor nos ha dado. Yo los invito a que ustedes puedan volver a ver estos puntos en este video y que aún puedan volver sobre esa palabra de nuestro hermano Daniel Chipola, año 2020, profecía en perspectiva, y que ustedes puedan desmenuzar, deshilar, sacar todo lo que el Señor nos habló en esa predicación y los puntos claves que el Señor nos indicó para que nos podamos levantar y pegarle a esos puntos en intercesión, pegarle a esos puntos en oración y en acciones en cada uno de nuestros días. No pensemos que estas estrategias no son maravillosas. Estas estrategias son maravillosas y son sobrenaturales. Y aunque el mundo tal vez opte por hacer otras cosas o ver las cosas de otra manera, nosotros tenemos que ir con el plan del Señor. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Recuerden que lo que es extraordinario, sobrenatural e inimaginable para este mundo, sin Dios, no lo es para Dios. Actuemos en acuerdo con el plan de acción que Dios nos da para cada tiempo en particular y no en acuerdo a los estándares de este mundo. Claro, y quiero añadir, estos cinco puntos no son los únicos puntos, son los puntos que podemos extraer de la palabra que se nos compartió hace unos días atrás. Pero el Señor te dirigirá de maneras extraordinarias. Habrán cosas que el Señor te mostrará a ti, cosas que tú vas a hacer. Eh, el Señor aún ya nos ha dejado su palabra. Ahí Él nos da las maneras en que tenemos que actuar y podemos actuar en cada momento. Si te vas al libro de Esther, también ahí vas a poder ver cómo Esther actuó en las diferentes situaciones en las que ella se encontró, con qué espíritu actuó. Eso nosotros lo vamos a ver más adelante, porque es importante ante cada situación que nos enfrentamos, de qué manera debemos actuar, con qué sabiduría debemos actuar, con qué prudencia debemos actuar, siempre con el fin de manifestar a Cristo, con el fin de que su nombre sea puesto en alto, con el fin de que haya una salvación masiva de aquellos que necesitan a Cristo. Quiero terminar en oración y recordándoles que al terminar este video, tomen un tiempo ahí en su hogar, juntos, y miren estos puntos y de manera calmada y con más detalle ustedes puedan ir sobre cada una de estas cosas que hemos hablado. Ténganlos con ustedes, persistan en la oración. La palabra del Señor dice que oremos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Y este es el mejor tiempo para hacerlo. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por lo que tú estás haciendo. Señor, en este momento levantamos una oración todos juntos
creyendo, Señor, que esta palabra que nos compartió el hermano Daniel Chipola es la palabra que tú tienes para nosotros en este tiempo desde nuestras autoridades espirituales. Eso es aparte, Señor, de toda la palabra que podemos encontrar, que ya tú nos has dejado, Señor, en la Biblia, en este libro maravilloso. Y del Espíritu Santo que nos dirige todo el tiempo a toda verdad. Si tenemos oídos, oímos la dirección del Espíritu. Padre, en esta hora levantamos una oración por cada persona que está sufriendo, Señor, en cada hospital de esta nación y del mundo entero. Señor, oramos fervientemente, apasionadamente, para que toda culpa hacia ti caiga en el nombre de Jesús. Señor, para que en medio del sufrimiento, Señor, las personas puedan tener oídos para ti, que cosas que antes, Señor, no querían escuchar, ahora las quieran escuchar, porque el sufrimiento les está llevando al fin de ellos mismos. Señor, te pedimos, Padre, que todo espíritu de pasividad y de comodidad sea ignorado por nosotros como hijos de Dios y que podamos activarnos en todo lo que tú has programado para este tiempo, para tu iglesia. Señor, te rogamos, Padre, por todas las personas que trabajan en los hospitales, sobre todo por aquellos de nuestra congregación que están en contacto con estos pacientes. Declaramos sobre ellos tu protección, la que ya tú les has dado. Y declaramos que en sus bocas siempre habrá una palabra sazonada, Señor, para cada compañero de trabajo, para cada enfermo, para cada persona en necesidad. Señor, declaramos que estos, Señor, serán unos instrumentos poderosos tuyos en este tiempo y que ellos puedan comprender que hay una iglesia orando por ellos, intercediendo por ellos. Así oramos por el resto del personal médico, por los gobernantes, Señor, para que tu sabiduría les acompañe, Padre, y para que ellos tengan salud en este tiempo para ayudar a otros. Señor, quiero orar por todas las personas que han perdido familiares. Señor, consuela sus corazones. Tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación. Señor, ahora nosotros les consolamos. Les decimos, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te llama, el Señor es tu consuelo. Hay una iglesia que está orando por ti, tú no estás solo. El Señor proveerá, el Señor abrirá una puerta. Señor, enjuga las lágrimas de aquellos que sufren. Enjuga, Señor, las lágrimas de aquellos, Señor, miembros de esta congregación que han perdido familiares recientemente. Fortalece sus corazones como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Señor, y te pedimos por aquellos que están desesperados, que han adquirido este virus y que ahora mismo están enfermos. Señor, pon tu mano poderosa de salud en cada uno de ellos, pero que sobre todas las cosas ellos puedan comprender, Señor, que tú eres el único camino, la única verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Señor, los abrazamos desde la distancia, declaramos bendición sobre sus vidas, declaramos la consolación tuya. Señor, que ellos puedan comprender que la verdadera iglesia les ama, porque tú has derramado tu amor sobre nuestros corazones. Tú les amas y hay una iglesia en todo el mundo que les ama. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, realmente de manera espiritual abrazamos a estas personas allí donde se encuentran y declaramos sobre sus vidas la paz que solamente tú puedes dar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu provisión y por tus cuidados en este tiempo. Síguenos dando dirección, Espíritu Santo, y que te podamos escuchar con toda claridad en este tiempo. Iglesia, ha sido un gusto poderme contactar con ustedes. Hacía mucho tiempo que a nivel de grupo, a nivel completo como iglesia, no me dirigía a ustedes. Estoy feliz, estoy gozosa. Sé que el Señor los ha guardado de enfermedades, sé que el Señor los ha guardado a todos, no solamente en su salud, sino también en la provisión que el Señor ha dado para cada uno.
Así que nosotros seguimos felices como iglesia. Manténganse en la palabra, manténganse en la oración, sean fieles al Señor, sean fieles a sus autoridades, sean fieles al dar de lo que el Señor les ha dado, sean dadivosos y generosos, porque en este tiempo también eso es parte de lo que el Señor quiere mostrar a través de su iglesia. La iglesia, una de las iglesias en el Nuevo Testamento, no daba de lo que le sobraba, muchas, pero por ejemplo una de ellas, sino daba desde su pobreza. Seamos generosos con todos y seamos sabios en todas las cosas, nos dando también de nuestro tiempo y de todos los dones y cosas y manifestaciones del Espíritu que el Señor quiera manifestar a través de nosotros. Así que les amamos, les abrazamos y nos despedimos. Hasta la próxima.